Bueno, hola. Ahora quiero contarles un poco sobre algunas curiosidades que vimos en el Mundial de Rusia. La primera, digamos que nos causó una gran curiosidad y pues eso ya lo han hablado mucho en los medios, es la gran cantidad de fanáticos latinoamericanos. Pero no es solamente la gran cantidad en número, sino la gran cantidad comparados con los otros países. La verdad es que nosotros nos sorprendimos mucho en el caso de que no habían muchos fanáticos europeos o muchos aficionados europeos. De hecho, en el caso nuestro, nosotros no fuimos al partido de Polonia porque creíamos que como Polonia queda a 2 horas de vuelo, 3 horas de vuelo de donde era el partido, que iba a estar absolutamente colapsado de polacos y que iba a ser imposible conseguir las boletas. La verdad es que eso no fue cierto y boletas se conseguían, se lograban conseguir boletas y el estadio obviamente estaba, seguramente yo no estuve en el partido contra Polonia, pero posiblemente lo que dicen es que estuvo 80% de colombianos y 20% de polacos. Entonces la primera conclusión es que los europeos no viajan al mundial en masa como viajamos los latinoamericanos. Eh, la segunda es la gran rivalidad que existe entre los argentinos y los brasileños en el tema, yo no sé si futbolístico solamente o seguramente deportivo, pero en otros temas, digamos que también ahí puede haber una rivalidad. Eh, el poco, nosotros nos tocó tal vez el partido de cuartos de final o de octavos de final de Francia en París. Y la verdad es que nos dimos cuenta que en París o en Francia no se vive el mundial con la intensidad que se vive en Colombia. La verdad es que la ciudad, el día del partido, se veía una ciudad muy tranquila, normal. Seguramente uno veía algunas personas con camisetas francesas, pero muy pocas. Y si ese partido hubiera sido aquí en Colombia, pues creo que la gran mayoría de las personas estarían pendientes del partido, las empresas darían el tiempo para que la gente viera el partido, seguramente algunas darían los días. La verdad es que como se vive el Mundial en Francia, por lo menos hasta la etapa de cuartos y octavos de final, no tiene nada que ver con lo que se vive el Mundial aquí en un país como Colombia. Eh, en el partido contra Inglaterra, por ejemplo, también la gran mayoría de asistentes eran colombianos o rusos. Los famosos hooligans, pues la verdad es que nunca los vimos, no tampoco asistieron masivamente los ingleses al partido con Colombia y no se veían en su gran mayoría, o sea, lo que ratifica que los europeos normalmente no fueron masivamente al mundial o no sé si no son en general tan apasionados como los pueden ser los países latinoamericanos. Y otro tema importante ya digamos de la ciudad y eso es, nos causó muchísima impresión el tema de la seguridad en Rusia o de la, no sé si seguridad o desconfianza, pero eran temas de control de seguridad por todas partes, en los centros comerciales, en las estaciones de metro, en las estaciones de bus, en todas partes hacían requisas o revisaban la entrada a los estadios muy rigurosa. A mí, por ejemplo, me pusieron problema con la entrada de unas banderas, de las banderas de Colombia, porque las banderas que yo llevaba tenían el símbolo de Colombia y ellos estaban muy pendientes de que no entraran banderas con símbolos políticos o eso. Nos estuvieron ahí, no sé, tal vez 5 minutos revisando si el símbolo de la bandera nuestra, que la persona que la recibió no lo entendía, era algún símbolo político o algo así, entonces también eso. Con entrada, todos los morrales nos los revisaban, como teníamos morrales, nos los revisaban al momento de entrar permanentemente. Nos causó muchísima curiosidad el tamaño de las cosas en Rusia, el tamaño de todos digamos, lo que tiene que ver con las cosas públicas. Seguramente todo esto fue hecho en época del comunismo, gran parte de esto, todos los edificios públicos y muchas de las avenidas, gran parte del metro. El metro es impresionante y requiere un capítulo especial para hablar del metro, las avenidas, la Plaza Roja gigante, el Kremlin gigante, las catedrales gigantes, todo es monumental. Los tamaños de las estatuas, o sea, hay estatuas muy simbólicos, seguramente el comunismo muy simbólico, eran unas estatuas de un tamaño impresionante
y digamos que todo lo hacen grande seguramente por mostrarse ante el mundo como una gran potencia, pero la verdad es que son cosas de gran magnitud. La imponencia de la Catedral de San Basilio realmente es una obra monumental y parece realmente salida de un cuento de hadas. El tamaño de la Plaza Roja es impresionante. También nos impresionó mucho el centro comercial GUM en todo el frente de la tumba de Lenin, es decir, uno de los máximos íconos del capitalismo, como puede ser este centro comercial enfrente de la tumba de quien fue tan detractor del capitalismo. Es una cosa bastante paradójica. Bueno, el metro de Moscú es una cosa que requiere un capítulo aparte. Creo que ha sido de lejos el metro más imponente en el que yo he estado. No conozco el de Japón, creo que hablan que también es muy imponente, pero por su tamaño, por su magnitud, el tamaño de los corredores, el aseo, la limpieza, la organización, todo realmente demuestra un orden impresionante, orden, aseo, puntualidad, los vagones perfectamente limpios, los vagones perfectamente tenidos. No se ve nada que esté fuera de tono. La iluminación, no había un bombillo fundido, no había una caneca desbordada, todo perfecto. De verdad que el tema del metro, no sé cómo lo logran con toda la cantidad de gente que había, pero hay una cultura o lo que sea, pero realmente requiere un capítulo especial el estudio del metro en Moscú. Importantísimo la belleza de las mujeres muy lindas por todas partes. Estuvimos en una ciudad que se llama Samara y realmente en un solo sitio habían en una sola esquina 20 mujeres, todas divinas. O sea, realmente la belleza rusa también en cuanto a las mujeres, pues queda uno impresionado. También cómo un país que viene del comunismo tuvo esa transformación hacia el capitalismo de una manera tan importante, por lo menos lo que nos tocó a nosotros. Obviamente se ven muchas empresas, se ve todas las empresas de Occidente, no entendemos, pero digamos, la parte ya otras partes de la economía, pero digamos que lo que es de cara al turista, lo que se ve de cara al comercio de cualquier persona, se ve que el capitalismo está pues penetrado ya en esta sociedad. Eh, Otra cosa que nos causó o me causó curiosidad a mí es la cantidad de tiempo que lleva Putin detrás del poder. Realmente siendo una persona de extracción muy humilde, logró primero ocupar un cargo en la KGB y después de ahí, por recomendación del último presidente Boris Yeltsin, pasar a la presidencia de Rusia, pero se ha mantenido allí en cabeza propia o en cabeza de otras personas durante 18 años en el poder y pues creo que fue reelegido por 6 años más y, y, y con una aceptación casi del 75% de la gente. Entonces, eso también nos causó mucha curiosidad. Bueno, es un país que no nos pareció realmente tan costoso como nos lo habíamos imaginado, especialmente en las ciudades pequeñas. En Samara nos pareció que el costo de vida no era tan elevado como nos lo esperábamos. Y bueno, pues la verdad muy sorprendidos con Rusia. No logramos conocer todo lo que quisiéramos, nos quedaron más dudas que otra cosa, pero con la intención de poder aprender muchísimo más de esta cultura, de este país que ha marcado pues un hito gigantesco en la humanidad en este último siglo. Nos resta solamente agradecer la hospitalidad de los rusos y bueno, toda esta gran experiencia que vivimos en este viaje al mundial. Estas fueron algunas de las curiosidades de este viaje que quería compartir con todos ustedes. Bueno, gracias y nos veremos más adelante.